Un saludo para todos. Mi nombre es Juan Carlos Ruiz Urquijo. Yo soy estudiante del doctorado en educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Colombia y hoy voy a presentarles mi ponencia titulada Diseño de una secuencia didáctica para la enseñanza de la biodiversidad en un programa de contaduría pública en Colombia. Como parte de los antecedentes o lo que introducen esta problemática es que tenemos una problemática o un problema ambiental que viene o trasciende desde hace más de 50 años y frente a esa problemática ambiental surge una solución instrumental. Esa solución instrumental se va a denominar por el establishment el desarrollo sostenible. De ese desarrollo sostenible va a surgir una teoría donde las empresas, a través de la debida diligencia, va a generar unas prácticas que se van a denominar sostenibilidad empresarial. Esas prácticas se van a traducir en unos reportes y ahí el contador público va a ser un actor esencial porque ese contador va a empezar, o ya actualmente emite, por ejemplo en Europa es obligatorio tener ciertos reportes de sostenibilidad y él va a reportar lo que las empresas hacen, los impactos que ellas generan. En esta ponencia en particular nos vamos a detener en unos impactos que sean sobre algo que denominamos la biodiversidad. Cuando uno se plantea la relación entre biodiversidad y empresa, pues es compleja. Pero como observábamos ahorita, hay unos impactos en la cadena de valor, en los productos que se generan y una dependencia o una interrelación, como le dirá el profesor Leff, con esa biodiversidad. En ese sentido, teniendo en cuenta los tres servicios que presta la estructura natural, que son servicios ecosistémicos, elementos de biodiversidad y los beneficios que se generan, pues las empresas deben empezar a comprender cómo ellas afectan la biodiversidad a lo largo de su cadena de valor, pero la parte que nos interesa acá es cómo son reportados esos elementos de biodiversidad, pero también cómo son llevados a un marco de enseñanza. Para tener esta estructura o este elemento problemático vamos a manejar unos referentes teóricos. El primero es lo que se considera ambiente, esos imaginarios frente al ambiente que tienen que ver con la norma social y lo que consideramos un ambiente y en este caso si la empresa considera o no que ya tiene aspectos de relacionamiento con la biodiversidad. El segundo es la comprensión de la biodiversidad, de esos elementos que la constituyen, como una idea que surge de la estructura antropocéntrica y que a partir de esa estructura antropocéntrica pues ha dado una definición clásica, que es la definición de Brundtland, pero que también tiene que ver con un elemento de buscar un equilibrio en un territorio alrededor de esos impactos. Y de allí, de esa definición tan particular, pues va a surgir posteriormente el elemento de los actores de la gestión ambiental, entendidos por la profesora Bru, como aquellos actores que en un territorio van a gestionar las formas de relaciones sociedad-naturaleza y en nuestro caso en particular las formas de gestión de la biodiversidad. Como estamos en el marco de la enseñanza y de la didáctica ambiental, lo que nos va a interesar acá a nosotros es cómo enseñar esos elementos de biodiversidad a contadores públicos que están en un área que diríamos como no biológica, no de ingeniería ambiental, que salen de ese elemento clásico y en ese ejercicio pues nos preguntaremos a partir de este marco cómo la enseñanza de las ciencias, los estudios de ciencia, tecnología, sociedad y ambiente nos pueden ayudar para entender este elemento. Y sobre todo, elementos del Public Understanding of Science y la formación ciudadana y política frente a los problemas ambientales de estos contadores. Entonces, el primer elemento a aclarar es que las empresas sí tienen una relación con biodiversidad y ese elemento se ha venido trabajando hace años. Por dar un marco muy europeo, el FRAC, que es este organismo que ahora va a regular las normas de sostenibilidad en Europa, pues dice, ellos lo van a llamar más que normas sobre biodiversidad, son normas o aspectos relacionados con la naturaleza, que es lo que es parte de lo que estamos viendo acá. Entonces vamos a encontrar que ya el Grand Establishment de revelación determina que sí hay que encontrar, sí se observa ese relacionamiento con la naturaleza, y acá hay diversas formas de relacionamiento, desde un elemento de apertura, relaciones, reacciones, todo en el marco de la vía de diligencia. Si nosotros analizamos, por ejemplo, obtener una materia prima, de dónde proviene la materia prima, esa materia prima cómo se relaciona con un bosque natural, con un bosque nativo, y el hecho de que yo demande más materia prima de una tipología en particular determinará un impacto sobre la biodiversidad. Asimismo, IFAC, que es el organismo regulador internacional de los contadores contables que los agremia, pues determina que hay un problema y, por ejemplo, ya inicialmente lo ha hecho sobre la acción climática, pero también está dialogando sobre la biodiversidad, donde hay un problema frente a cómo este organismo contable le dice a los contadores tienen que mirar que hay un problema particular en esta revelación, que ese problema se enlaza con el empresario tiene unos fenómenos de greenwashing muy particular, y
lo que tiene que hacer el informe contable es proveer buena información para los ciudadanos. Pero ese elemento no se puede hacer si el contador no comprende qué es lo que va a revelar y en qué marco lo va a revelar. Para que eso suceda, pues tendremos que hacer cambios hacia comportamientos de inversiones más sostenibles y comprometerse realmente con generaciones que hoy en día son escépticas frente a la problemática. En ese sentido, la biodiversidad es un eje que va más allá del alcance de los ojos contables y a partir de ese elemento, pues buscaremos cómo las estructuras económicas y financieras de esa comprensión sobre las relaciones ecosistema, cultura, naturaleza explicadas por Ángel Maya y por Lev generan un esquema de asombro que hará que esos contadores, que esos hombres de negocios salgan y comprendan la fragilidad de la vida, que comprendan que esos ODS que hoy dialogamos, la base inicial es la vida, no la economía. Y en ese sentido, pues como preguntas orientadoras determinaremos las siguientes. ¿Cómo se concibe la naturaleza como elemento, la biodiversidad como elemento de la naturaleza, perdón? ¿Cómo la biodiversidad es un referente o un imaginario de lo prístino? Y si es o no próximo al actor empresarial. ¿Cómo impactan los procesos de producción esa realidad frente a la biodiversidad? ¿Y cuál es el papel de ese profesional contable en ese proceso de protección, conservación, indagación, estructuración de la biodiversidad a partir de los reportes de sostenibilidad? Entonces, para que cuando esto lo llevamos a un aula, a una sesión de clase, ¿cómo lo haríamos? Es la pregunta. Entonces, este es el ejercicio de la secuencia didáctica. Lo primero que vamos a hacer es asignar a los estudiantes unas empresas particulares, empresas con ciertos sectores que pueden ser más o menos impactantes. Hay sectores que son más directos, como le manifiesta por ejemplo el GRI 3, el sector de agricultura, o el sector de minería, o el sector de textiles. Elegimos unos sectores y a cada estudiante le daremos 2 reportes GRE, pueden ser de los años más recientes, y a partir de eso ellos irán a los indicadores de biodiversidad que establecen el estándar GRI, que son los del 304.1, el 304.2, 3 y 4, que me van a determinar a mí o que van a hacer preguntas a la empresa como en sus operaciones propias o arrendadas o en su cadena de valor, usted impacta sobre la biodiversidad, cómo gestiona la biodiversidad, tiene listas rojas de biodiversidad y qué riesgos y oportunidades presenta frente a esa biodiversidad. Entonces, ese análisis implicará indicar si primero frente al reporte se tienen o no esos indicadores. Luego, lo que se hará es determinar si a partir de los estándares GRI se cumple con los indicadores, y para hacer este segundo elemento en la secuencia didáctica, lo que se buscará es tener como búsqueda de terceros, como frente a terceros tenemos esos indicadores. Por ejemplo, en el caso en colombiano, Incauca. Incauca es una empresa que produce caña de azúcar porque es parte de la industria azucarera en Colombia, y ellos están en una zona de alto valor de la biodiversidad que es el Pacífico colombiano. Entonces ellos tendrían que haber revelado estos ejercicios. Si yo voy al reporte y no lo revelan, empezamos con los estudiantes a buscar en otros elementos de concepción, como el Atlas de Justicia Ambiental, como las denuncias ciudadanas, como las denuncias desarrolladas a las autoridades ambientales, esos análisis con biodiversidad, para preguntarnos cómo los actores conciben la biodiversidad y cómo se relacionan con los principios de reporte. Para hacer este ejercicio, el profesor tendrá que usar este elemento que vamos a denominar el EPAC, que es parte de la teoría de Shu, originalmente planteada por Schulman, pero luego Shu en Enseñanzas de la Ciencia la va a desarrollar, y es cómo al final nosotros queremos conocer ese conocimiento ambiental en relación con el conocimiento contable y en la forma en que el profesor lo va a llevar a la sesión, ¿sí? Entonces, aquí estaremos buscando ese EPAC, que sería esa didáctica ambiental de la enseñanza, en este caso de la biodiversidad. Para eso ya usaremos algunos marcos. Entonces, cuando empezamos a mirar las misconcepciones de los estudiantes, vamos a encontrar que muchos, aunque trabajan en empresas de sectores impactantes, no conocían que existían ciertos estándares como estos, estándares y etiquetas para la promoción de ser biodiversity friendly, ¿cierto? Y cómo hay unos panoramas ya existentes. Y ahorita están surgiendo unos nuevos desarrollados por los estandarizadores internacionales de sostenibilidad. Y lo haremos a través de los reportes GRI. Entonces allí en esa base de datos escogeremos los reportes y analizaremos estos 4 indicadores. El primero, instalaciones propias, arrendadas o gestionadas que estén dentro o cerca de la zona de biodiversidad. Para hacer el cruce de este primer indicador, cruzaremos o le pedimos a los estudiantes que crucen
los mapas que están en el reporte versus los mapas de biodiversidad que presentan las autoridades ambientales. Por ejemplo, en el caso de Colombia, cada corporación autónoma regional hace unos mapas de biodiversidad, o el Instituto von Humboldt los hace, o los mismos planes de ordenamiento territorial están. El segundo es que aparte, si yo ya comprendo que yo tengo una zona donde tengo biodiversidad, pues lo siguiente que haremos es cómo, a partir del ejercicio de vía diligencia, mis productos derivados de mi objeto social o sus relacionados impactan la biodiversidad. Entonces, por ejemplo, yo diré, construí ahí, contaminé, de qué forma contaminé, introduje especies invasoras, como en el caso de la palma de aceite, reduje el número de especies, si convertí un hábitat que había a otro diferente, vuelvo al caso de la palma de aceite, si tuve cambios en los procesos ecológicos. Entonces los estudiantes mirarán estos reportes si se cumple o no con este estándar, cruzándolo con elementos de terceros. Luego miraremos que la empresa ya ha generado o ya sabe que tiene su impacto, entonces cómo va a ser un efecto de mitigación. Entonces muchas empresas comprendiendo que han generado impactos fuertes y también con un enlace también de un marco muy tributario, de estímulos, llamémoslos coasianos, ellas van a tener como elementos de zonas de restauración de alto valor para la biodiversidad. Entonces también queremos saber si las empresas lo han hecho. Este estándar lo suelen revelar mucho las empresas. Y el último es, y esa parte tiene que ver por ejemplo, con elementos inter y transdisciplinares, si tenemos inventarios de biodiversidad en esas zonas y si están además en las listas rojas. Entonces, esto requerirá, por ejemplo, de que el contador comprenda que la biodiversidad, además de tener un alto valor, como ya lo hemos visto, requiere de trabajar junto con un ecólogo o con un biólogo para que mire estos grandes impactos y haga estas posibles listas. Entonces, si se dan cuenta acá, en la secuencia didáctica, que es un elemento primero de comprensión, relacionamiento, comprender las misconceptions y a partir de unos casos ya establecidos que son los reportes, cruzaremos como en elementos de auditoría cada uno de los indicadores y finalmente pues lo cruzaremos con información, contribuiremos con información de terceros. ¿Qué se buscará con ese ejercicio? ¿Sí? Pues usando la teoría de las cuestiones socialmente vivas de Simonoff y Simonox, ¿cierto? Lo que buscaremos en ese caso es que nuestros estudiantes, a partir de los ejercicios que establecimos acá en la revisión de los reportes, tengan posibles respuestas ya como contadores y como ciudadanos contadores. Es decir, que a partir de la reflexividad y subjetividad de mis estudiantes, de lo que hemos logrado en las sesiones, ellos puedan ver cómo podrían aportarle a los ejercicios de comprensión de la biodiversidad dentro de las empresas, como las empresas son actores que sí generan impactos y a partir de ese elemento ellos pasen de una zona fría de comprensión a una zona caliente de activismo desde el reporte. Pues como conclusiones, en este ejercicio de esta secuencia didáctica, entendemos que necesitamos una relación entre la educación contable, los estudios sociales de la ciencia, especialmente los CTSA, y la educación contable y socioambiental. Es importante comprender la naturaleza de estructuras multidimensionales, sobre todo la biodiversidad, superar únicamente el plano economicista y dar paso a un elemento estético, ético y político, desde lo Foucaultiano, por ejemplo, o desde lo lacaniano, y que esto implicará construir pensamiento crítico desde un profesional y un ciudadano ético. Fundamental, es decir, hacia una zona más caliente, hacia una zona más de activismo desde el reporte. Y esto implicará una comprensión de la biodiversidad como una comprensión del mundo, o sea, comprender la base de la vida, como lo diría Enrique Leff, y sin esa base de la vida no podemos seguir funcionando socialmente, para comprender nuevas formas de estar, ser, conocer y conectar con el mundo. Y finalmente esto abrirá un campo hacia el elemento de lo que el profesor William Mora comprende como la dialéctica ambiental, como estrategia de construcción de un nuevo pensamiento que nos permita transformar la estructura social hacia nuevos elementos, particularmente en profesionales contables. Esta es la bibliografía utilizada en el ejercicio del día de hoy y les agradezco mucho. Un abrazo para todos los que están en este congreso de investigación.